Hermanos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, continuamos con nuestra serie de la carta de Pablo a los Efesios. Leemos y oramos. Vamos a leer Efesios 6, versículos 1 al 9. Leemos la palabra de nuestro Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Bendito Dios y Padre, Señor del universo y de todo lo que existe, a ti te damos toda la gloria y el honor, porque solamente tú eres digno. Gracias, Señor, por darnos a tu precioso Hijo, quien es nuestro Redentor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha concedido el don de la fe. Gracias por obrar milagrosamente en nuestros corazones endurecidos, concediéndonos un nuevo corazón de carne, donde has puesto tu ley y nos has concedido la voluntad y el poder para que andemos en ellos. Oh bendito Padre, revélanos hoy más de tu voluntad. Danos un mayor entendimiento de tu voluntad y permítenos apropiarnos de los recursos espirituales para caminar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez ustedes escucharon la historia de Robert Stevenson. Él fue el autor de un libro que fue muy popular hace varios años, conocido como La Isla del Tesoro. Antes de escribir este libro, Stevenson fue criado en una familia cristiana, con padres cristianos. Y no eran cualquier cristiano, eran evangélicos reformados, eran padres de sana doctrina. Y mientras él era joven, los padres de Stevenson constantemente lo estuvieron instruyendo en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que ellos como padre vieron como prioridad era guiar a sus hijos a obedecer y a entender la voluntad de Dios. Y una de las cosas que hacían los padres de Stevenson con él cuando era muy pequeño era ayudarlo a estudiar su Biblia junto con el libro del Progreso del Peregrino escrito por el bautista John Bunyan. Y él constantemente se estaba exponiendo a estas dos verdades, a la bendita y poderosa palabra de Dios y este libro del Progreso del Peregrino. Pero llegó un momento donde Stevenson comenzó a crecer, se convirtió en un adolescente y tenía que ir a la universidad. Lamentablemente, cuando él va a la universidad, renuncia a la fe, abandona completamente la fe. Pero durante toda su vida, mientras él se mantenía fuera de casa, su padre hacía algo constantemente. Y era que su padre le enviaba dinero para sus gastos, le enviaba cartas, y en esas cartas el padre hacía algo constantemente, y era rogarle a Stevenson que se volviera a la fe, que se volviera a Cristo, que se volviera el Salvador. Porque él como padre quería criar a su hijo bajo el reino del Señor. Que su hijo recibiera el mayor bien que cualquier criatura en este mundo puede recibir, y es la salvación del alma, la vida eterna. Y es por eso que él era tan incesante. Hijo, vuélvete a Cristo. Hijo, regresa a la fe. Hijo, vuélvete al Señor. Pero algo muy triste sucedió en el tiempo. Stevenson sufrió un tumor en la cabeza. Años después murió. Y lo más triste no fue su tumor en la cabeza, sino que nunca se volvió al Señor.
Ser padre sin duda alguna es una tarea difícil. Y más cuando tú como padres tienes la meta clara de que tu deseo es que tu hijo conozca al Señor. Y una de las cosas que hace tan difícil la paternidad para un padre cristiano, valga la redundancia, es que tú dependes completamente de la obra del Espíritu Santo en la salvación de tus hijos. Si hay algo que ustedes como padres pueden comprobar hoy, es que ustedes no pueden salvar a sus hijos. Es que ustedes no pueden producir vida espiritual en ellos. Es que ustedes no los pueden hacer nacer de nuevo. Necesitan depender completamente de la obra del Espíritu Santo para que sus hijos se conviertan al Señor. Y eso nos recuerda nuestra profunda debilidad, pero también nuestra profunda dependencia en el Señor y lo difícil que es la paternidad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, antes de tener hijos, especialmente aquellos que son padres, lo más probable es que tuvieran sueños y esperanzas sobre cómo iban a criar a sus hijos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, antes de ser padres, había algo que se repetían constantemente. Y era, yo no voy a hacerlo igual que como lo hicieron mis padres. Yo no voy a cometer los mismos errores que mis padres cometieron conmigo. Pero resulta que sucedió. Te transformaste, te convertiste en padre. Y rápidamente esas esperanzas y sueños que tenía comienzan a desvanecerse. En algún momento incluso quizás cuestionaste tu decisión de tener hijos. Tenías un plan maravilloso antes de que ellos nacieran. Ese plan se desvaneció. Pensabas que sabías lo que ibas a hacer. Pensaste que lo ibas a hacer mejor que tus padres. Entonces llegaron los hijos. Y nada salió como esperabas. Ser padre es una tarea difícil. Por esta razón necesitas depender enteramente de la gracia transformadora del Señor. Y también debes considerar su palabra como esa guía que tú necesitas para saber cómo criar a tus hijos bajo el reino de Dios. Y es eso lo que haremos en esta mañana. Vamos a volver a abrir la Biblia, abrir la palabra del Señor y preguntarle a aquel que es el Padre por excelencia, ¿cómo puedo ser un padre que críe hijos bajo tu reino? Amén. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, ya se acaba de dirigir a los hijos y ahora se dirige a las autoridades del hogar. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece en este texto es que la crianza de los hijos consiste en enseñarles que vivan bajo el reino soberano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden aquella palabra que Pablo repite en todos estos versículos, la palabra Señor, para recordarnos que la vida cristiana, cada aspecto de la vida cristiana debe vivirse bajo el señorío de Cristo, bajo el reino de Cristo. Y esto es importante para los padres porque esto les va a enseñar y recordar a cada uno de ustedes que ustedes deben criar hijos bajo el reino del Señor, no bajo tu reino. No se trata de ti como padre. Tú no crías hijos para que te agraden a ti, para que te complazcan a ti, sino para que complazcan al Señor y hagan la voluntad del Señor y vivan bajo el reino del Señor, donde tú estableces en tu hogar que aquí hay uno por encima de ti, que es el dueño y Señor de este hogar. Criar hijos es enseñarles a una nueva generación a vivir bajo el reinado de Cristo, no bajo el reinado de su papá. Esta es una enseñanza de libertad, lo que nos guarda de provocar a ira a nuestros hijos, que es la prohibición que tenemos en nuestro texto.
Pero para tú poder guiar hijos bajo el reino de Dios y sometidos bajo la voluntad de Dios, tú debes cultivar una relación íntima con Dios. Siempre lo he dicho, no puedes dar de lo que no tienes. Debes cultivar una relación íntima con Dios. Como padres, tú debes esforzarte constantemente en conocer a Dios, en ser cautivado por Dios, en aumentar en tu deleite por Dios, tu gozo por Dios. Ya que si guían a sus hijos de esta forma, vuestra paternidad durará por la eternidad. Pero si tu crianza solo se trata de reglas o de algunas cosas que aprendiste en la calle, durará muy poco tu paternidad. Mire, alguien lo ejemplificó de esta manera. Imagínense que hay un padre muy gentil, muy cariñoso, muy social, pero no conoce a Dios. Él cuida a sus hijos toda su vida, es amoroso con ellos toda su vida, pero nunca les habla de Cristo, porque no tiene a Cristo, no lo conoce. Y llega un momento en que este padre muere. Pero ahora tenemos otro padre, un padre brusco, un padre áspero. Él no es el mejor ejemplo para sus hijos. Pero más adelante en la vida, este segundo padre conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Él se arrepiente de sus pecados, él cree en el Evangelio de Dios y entrega su vida a Dios. Él luego comparte su fe con sus hijos y sus hijos creen en el Señor. Pregunta: ¿cuál de esos dos padres ejerce una paternidad para la eternidad? El segundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio es el terreno sobre el cual se debe construir la paternidad. Y eso es para todo: las misiones, el evangelismo, la reprensión, todo lo que hagamos debe construirse sobre el Evangelio. Todo, esa es la base, ese es el terreno. Si queremos criar hijos para la eternidad, el Evangelio debe ser la base. Como dije antes, tu meta no es criar a tus hijos para que se sometan a tu reino, sino para que sigan el reino de Dios y extiendan el reino de Dios. Tu meta como padre y tu oración como padre es que ellos crean y sirvan al Señor. Esa es tu meta. Como decía Buddy Vaughan, si criaste a tus hijos solo para ser abogados, médicos, etcétera, etcétera, pero no los criaste para que se sometieran a la voluntad de Dios, fracasaste como padre. Nuestro deseo para nuestros hijos debería ser el mismo que el de Dios. Que los hijos vivan para Dios. Que los hijos reflejen la imagen de Dios. Y que muestren la gloria de Dios en todo lo que piensen, digan y hagan. Ese debe ser tu deseo como padre. Pero para poder cumplir eso necesitamos considerar la palabra de Dios y de nuevo preguntarle al Padre por excelencia cómo hacerlo. Y aquí en Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice cómo hacerlo. Yo no sé si tú has leído el libro de los Efesios, pero el libro de los Efesios está estructurado de dos maneras o en dos partes. Él puede ser dividido en dos secciones principales. Los capítulos 1 al 3 enfatizan lo que Dios ha hecho por nosotros, sobre la gracia que hemos recibido nosotros. Eso es lo que vas a encontrar en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y los capítulos 4 al 6 enfatizan cómo deben vivir aquellos que han recibido esa gracia. La Biblia nunca deja a un lado la manera en cómo viven aquellos que se llaman cristianos. A mí me fascina la Biblia porque a la Biblia le importa muy poco la palabrería de los hombres. A la Biblia le importa muy poco todas tus publicaciones en Facebook. A Dios le importan poco. Si no tú la vives, le importa nada. No son más que basura que no pasarán de allí.
La Biblia siempre está interesada en recordarnos que el Evangelio de Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, pero tan poderoso, que tiene el poder de transformar al pecador más grande. Cambia su deseo, cambia su voluntad, incluso la manera en cómo este hombre ahora regenerado habla y siente. Él muestra el carácter de Cristo, de tal manera que cuando él habla, camina, hace y toma decisiones, la gente dice, no hay duda en las palabras de este hombre que él es de Cristo. Eso hace el Evangelio. Por eso no se queden solo con las palabras y las publicaciones de los hombres. Si no hay vida en ellos, si no se ve el carácter de Cristo en ellos, sino puro bla, 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 tú tienes ahí un impío disfrazado de creyente. Y Efesios nos recuerda eso. La vida cristiana tiene una sana teología y esa sana teología produce una vida sana. Y en esa vida sana, Pablo establece lo que estamos escudriñando. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Cuando entramos a esa sección donde empieza a vivir, mostrarnos cómo viven aquellos que han recibido la gracia divina. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden de manera digna, que concuerde con el llamado que ustedes han recibido. Te pregunto, ¿tu vida, la manera en cómo vives en privado y en público, concuerda con la fe que profesas? Así que lo que Dios exige en Efesios 6 de los padres es que críen a sus hijos bajo el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han sido impactados por la gracia de Dios. Esa es la razón. No para ganar una salvación, no. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sino que ese estilo de vida que ellos ahora modelan es más bien el resultado, la evidencia de que ellos han sido salvos. Y el texto lo dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En primer lugar, el texto establece a quién corresponde la responsabilidad de disciplinar y amonestar a los hijos. Padres, padre y madre, ustedes, dice Pablo, son quienes tienen la responsabilidad de amonestar y de disciplinar a vuestros hijos. Los padres aquí se especifican como la fuente de la autoridad doméstica. La responsabilidad de amonestar, instruir y disciplinar a los hijos no es una responsabilidad de la iglesia. No puedes entregar a tus hijos a la escuela de niños y en los otros 6 días de la semana nada que ver. La responsabilidad de educar, disciplinar y amonestar a los hijos, dice el apóstol Pablo, no es ni siquiera responsabilidad del Estado, del gobierno, no, es responsabilidad número 1 de vuestros padres. Lamentablemente y actualmente, los padres están renunciando a su deber de padres. Lamentablemente, hoy los padres están renunciando a su autoridad de padres. Mira el hogar, no se sabe quién es la autoridad. Ellos de hecho ya no quieren ser padres. ¿Saben cómo dicen ellos ahora? Yo no soy el padre de mis hijos, yo soy su amigo. Eso suena lindo, pero no es real. Tú no eres el amigo de tus hijos, tú eres la autoridad y el padre de tus hijos. Yo no estoy obligado a someterme a mis amigos. Tú eres la autoridad del hogar. No puedes abandonar esta responsabilidad que Dios te ha concedido de minimizar tu autoridad en el hogar. No puedes hacerlo. De hecho, en la Biblia siempre se le encarga a los padres a proteger la familia. Los padres, cuando se convierten en padres, se convierten en protectores. Donde no solo protegen físicamente a sus hijos, protegen la mente de sus hijos, las emociones de sus hijos. Ellos son protectores.
La familia es el fundamento de la iglesia. La familia es el fundamento de la sociedad. La familia es el fundamento de las naciones. Y es por esa razón que Satanás quiere distorsionar el diseño de Dios para la familia y también quiere distorsionar el diseño de Dios en cuanto a la relación entre los padres e hijos. Por eso es que versículos más adelante de Efesios, Pablo comienza describiendo una armadura para recordarnos que estamos en guerra. Y nos está recordando que todo lo que él acaba de establecer en versículos anteriores, Satanás va a buscar distorsionarlo. Relación en el matrimonio, la relación con los hijos, la relación en la iglesia, la paternidad. Estamos en guerra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cada una de las leyes que se promulgan hoy, que intentan distorsionar el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, Satanás está detrás de todas esas plumas que están firmando cada una de esas leyes. Y los gobernantes no son más que sus instrumentos. Hermanos, la meta de Satanás es distorsionar el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, la paternidad. La meta de Satanás, mi amado hermano, es que no lideres en tu hogar. Cada vez que tú cedes el liderazgo, cada vez que no asumes un liderazgo de amor en tu matrimonio, sino que lo asume tu esposa y es la que está dando órdenes y dirigiendo todo, Satanás está completamente deleitado, emocionado, feliz. Él está happy de haber hecho eso. De hecho, la meta de Satanás es que las madres descuiden su hogar. La meta de Satanás es que las madres salgan de sus hogares y abandonen a sus hijos y que sea un extraño o el Estado quien los críe y los forme. Tu hijo pasa más tiempo con un extraño que contigo, o en la televisión o con el celular que contigo. Y de paso quieres que él tenga una transformación y que camine en piedad, cuando su maestro está haciendo otro que no eres tú. Satanás se deleita sacando a las madres de sus hogares, entregando a sus hijos a que otros los críen o a que ellos se críen a sí mismos. Es tu responsabilidad criar a tus hijos. No del Estado, no de la iglesia, es tu responsabilidad. Herencia de Jehová son los hijos. Han puesto en tus manos una herencia por la cual un día te pedirán cuentas. A Dios no se le va a olvidar. Ese día pedirán cuentas por eso. Dios ha puesto un regalo en tus manos. Y vosotros padres, dice el texto. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que hace Pablo es decirnos lo que no debemos hacer. Pablo establece lo que los padres no deben hacer. Y Pablo pudo haber dicho muchas cosas aquí, pero inspirado por el Espíritu de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la palabra aquí provocar implica traer ira, odio, desesperar al hijo. Y la razón de esto, por la cual se te prohíbe provocar a ira a tus hijos, es porque Dios no es así. Dios no provoca a sus hijos. Y tú y yo, si vamos a ser padres, debemos contemplar el ejemplo de Dios, quien es el mejor padre. El mejor. Es a Él a quien debemos preguntarle sobre paternidad. A veces yo escucho gente aquí diciendo cosas y me pregunto, ¿de dónde sacan eso? Definitivamente el doctor Sproul tenía razón. Todos somos teólogos, todos. ¿Lo sabías eso? No necesitas tener un título para decir, soy un teólogo. Todos. Tenemos una teología en nuestra mente, un entendimiento de Dios y todo lo que se desprende de allí. Mi pregunta para ti es si tienes una buena teología. Teólogos somos todos. Mi pregunta es si tú eres un teólogo con una buena teología. Todos. Y esa mala teología o buena teología va a influenciar la manera en cómo tú vives. No es que el cerebro anda por un lado y el cuerpo por otro, no. Yo puedo saber cómo tú vives sabiendo lo que tú crees.
Tú haces lo que haces, te comportas lo que tú comportas, porque tu teología te está influenciando. Y si es mala, ya tú sabes hacia dónde te va a guiar. Y si es buena, ya tú sabes a dónde te va a guiar. Y algunos tienen una muy mala teología. Y están aprendiendo cosas que no fluyen de las Escrituras en su contexto. Cuando hacen cosas no están contemplando el ejemplo de Cristo. Es un cristianismo extraño pero monstruoso a la vez. Muy peligroso. Sutil pero muy peligroso. Dios no provoca a sus hijos. Él no lo hace. Y Él dice, si me vas a imitar a mí y a considerar mi ejemplo como padre, no provoques tampoco a tus hijos. No los provoques a ira. Incluso la Escritura nos dice a nosotros que aun cuando Dios nos disciplina, lo hace con amor. Con amor. Por ello, cuando no mostramos bondad a nuestros hijos, aun en la disciplina que estamos mostrando o que estamos aplicando, estaremos mostrando todo lo contrario al carácter bondadoso de Dios. En la paternidad, tú debes mostrar el carácter de Dios, el ejemplo de Dios como padre. Dice un siervo del Señor que hay varias formas en las que puedes provocar a ira a tus hijos. Y una de ellas es el estándar elevado. ¿A qué me refiero? A veces los padres ponen un estándar pesado, alto sobre sus hijos, de manera que los derriban. Casi que quieren que los hijos anden en perfección. Y si no hacen las cosas tal cual como ellos las hacen, está malo. Tienes que hacer esto y tienes a los hijos agotados. No sé cómo llenar el estándar de mi madre. Parece que nada le agrada. Y muchos de los hijos sienten que jamás llenarán la expectativa de sus padres. En segundo lugar, la crítica hipócrita es otra manera en cómo puedes provocar a ira a tus hijos. En otras ocasiones puedes provocar a ira a tus hijos siendo súper crítico. A la gente le encanta criticar. ¿Saben qué le digo? No hay nada más fácil que criticar. Eso no requiere unos 2, 3 años en el INSE o en escuela básica de bachillerato. No, nos sale natural. Dañar a otros nos sale natural. A pesar de que somos los mismos que exigimos, aléjate del que te critique. Pero nosotros somos los primeros. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Hipocresía. Así se llama. Y tú puedes provocar a ira a tus hijos con esta crítica hipócrita, pidiéndole a ellos algo que nosotros no estamos haciendo. La madre que le dice al hijo, sujétate a mí, pero ella no se sujeta a su esposo. La madre que le exige al hijo una vida recta, pero ella constantemente viola la ley de Dios. La madre que le pide al hijo que cuide sus malas palabras, pero ese es el lenguaje normal de ella en casa. Eres una madre, un padre hipócrita, porque le estás exigiendo a tus hijos algo que tú no haces. Y eso está mal, porque ellos ven una dicotomía en ti. ¿Qué es esto? No entiendo. Y a veces esto nos lleva a esta hipocresía, porque como padres se puede llegar a pensar que somos perfectos, pero no lo somos. Mi amado hermano, que eres padre, madre, no tienes por qué mostrarte perfecto, perfecta delante de tus hijos, como aquella o aquel que no rompe un plato. Nosotros debemos ser ejemplos de arrepentimiento a nuestros hijos. Arrepentimiento con Dios, arrepentimiento con tu cónyuge, arrepentimiento con ellos.
Hay padres que piensan que está mal o es de vergüenza pedirle perdón a sus hijos cuando le han ofendido. Hace unos días una hermana me comentaba, aquel día lo discipliné bruscamente y me excedí. Y tuve que ir a pedirle perdón a mi hijo. No quería. ¿Cómo voy a pedirle perdón a él? ¿Qué va a pensar de mí que soy débil? Ella fue, guiada por la gracia divina, toma a su hijo y le especifica: quiero que hablemos y quiero pedirte perdón por esto y por esto. Yo le digo: ¿qué hizo él? Se guindó a mí y me abrazó. Fue lo que hizo. Le estás enseñando gracia, una debilidad que exalta a Cristo, y le estás enseñando a él cómo ser un buen padre cuando falle, porque también lo va a hacer. Tienes que dar un ejemplo de arrepentimiento. No tienes por qué vivir con ese espíritu hipercrítico de que siempre tienes algo malo que decir de los demás. No hay nada más peligroso que la gente así. De ellos no hablan nada, pero de los demás siempre tienen algo malo que decir. Imagínate un padre así: no, esto no quedó bien, no, esto no está bien, no, esto no está bien. ¡Wow! Y está muy ligado a lo que acabo de decir anteriormente. A veces como que los padres creen que los niños nacieron con un manual en la cabeza donde ya saben hacer todo perfectamente. No, no es así. Decía un siervo de Dios: si vamos a criar hijos piadosos, las verdades del Evangelio deben estar primero en nuestros corazones y ponerse en práctica delante de nuestros hijos antes que se las pidamos a ellos. Tú como padre debes ser el primer ejemplo de piedad. Tú, número uno. En tercer lugar, una de las maneras que puedes también provocar a ira a tus hijos es aplicando ley sin gracia. Provocas a tus hijos cuando usas la ley sin el Evangelio. Pablo en Gálatas capítulo 3, 24 nos dice que la ley ha sido nuestro ayo con el fin de llevarnos a Cristo. Un ayo es un tutor. Dice Pablo que la ley no es mala en sí mismo en Gálatas 3, 24, sino que la ley cumplía el papel de mostrarnos nuestro pecado, de mostrarnos el carácter de Dios y mostrarnos nuestra impotencia de que no podemos salvarnos por nosotros mismos ni que no podemos obedecer perfectamente a la ley. ¿Con qué fin? De dejarnos ahí, no, de llevarnos a Cristo. ¿Ven? Ley y gracia. Dos elementos esenciales. Si solo damos ley a nuestros hijos, los vamos a provocar a ira, dice el texto. Como bien dijo Paul Tripp: padres, tus hijos sí necesitan la ley de Dios, sí la necesitan. Pero como padres no podemos pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Piensa en esto: si la ley tuviese el poder de hacer que tus hijos se sometan a Dios y que hagan lo correcto, Jesús nunca habría tenido que venir. La ley tiene un poder maravilloso para revelar el pecado y la debilidad de tu hijo. La ley es una hermosa guía para la vida diaria, pero la ley no tiene el poder de cambiar el corazón de tu hijo. Por esta razón, la crianza de los hijos debe ser guiada e impulsada por la gracia del Evangelio. El Evangelio sí transforma el corazón. El Evangelio permite que él nazca de nuevo. El Evangelio lo reconcilia con Dios. El Evangelio le otorga la vida eterna y todo el poder y los recursos que él necesita para vivir una vida recta y que agrade al Señor. La gracia nunca dice que lo malo es correcto. Nunca. Si lo malo es correcto, no habría necesidad de gracia. Pero la gracia se mueve hacia ese niño rebelde y desobediente con amor, ternura, esperanza y perdón, las fuerzas transformadoras de la gracia de Dios. Como bien decía alguien, como nuestros hijos nacen con un corazón duro, si deseamos criar hijos que vivan para Dios, lo más importante de nuestra crianza no es la modificación de conductas, sino del corazón. Es allí donde está el problema. Y es allí donde el Evangelio trata y va directo como con un bisturí
hacer una operación a corazón abierto, otorgándole un nuevo corazón a ese niño rebelde y pecador. Qué glorioso es el Evangelio. Miren, en El progreso del peregrino de John Bunyan, hay una imagen donde el personaje principal, que es cristiano, va al monte Sinaí. No sé si recuerdan esa escena. Él comienza a escalar y escalar. Pero cada vez que él comienza a escalar, el camino o la subida se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque a medida que él va escalando el Sinaí, la pared se vuelve así más recta, más complicada. Y hace que el asunto sea más difícil. ¿Y qué es lo que hace el cristiano allí? Se rinde. ¿Y qué pasa allí? En ese momento alguien se le acerca y lo guía ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Hacia la cruz. Padres, necesitamos un equilibrio entre la ley y el Evangelio. Ellos no llegarán a los cielos siendo perfectos. Si esa era la idea que tenías, lamento decepcionarte. Tus hijos no llegarán al cielo siendo perfectos. Tus hijos solo llegarán al cielo a través de Cristo y de su justicia. Por ello necesitas traer la gracia de Cristo junto a la ley de Dios. Por último, una de las maneras en la que puedes provocar a ir a tus hijos es a través de una disciplina descontrolada. Una disciplina brusca y sin control. El Proverbios 19:18 declara lo siguiente: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay padres que disciplinan a los hijos como si van a destruir el cuerpo del niño. Esto es algo que la Biblia rechaza completamente. Los puritanos decían que cuando tu hijo pecaba, debías llevarlo a un lado aparte, no lo disciplinas en público para no avergonzarlo ni humillarlo. Hablas con él y le preguntas si sabe por qué lo vas a disciplinar, con el fin de buscar su arrepentimiento. Y luego de lograr ello, usas la vara de acuerdo al pecado cometido. Y después de ello, oras junto con él para que Dios le conceda la salvación del alma y un verdadero arrepentimiento. Algunos dirán, wow, este es un proceso muy complicado para mí. Ya cuando quiera llegar a la oración, ya yo he soltado la vara. ¿Amas a tu hijo? Debes hacerlo, procurando su arrepentimiento, procurando que vaya a Cristo, no avergonzarlo. Nunca uses la disciplina estando bajo ira. Espera que tu ira baje y allí lo haces. Eso te guardará a que lo destruyas. Como bien decía alguien, cuando los padres están siempre repitiendo amenazas, usan lenguaje abusivo y azotan al niño por cualquier ofensa, lo más probable es que su motivación sea su propia comodidad o conveniencia en lugar del bienestar de sus hijos. Hay padres que guían a sus hijos para su propio reino, para que no me avergüences. Y ellos, cuando sus hijos pecan, ellos no le da dolor porque sus hijos han violado la ley de Dios, sino porque han violado su propia ley. Porque no han hecho las cosas según su estándar, según su criterio. Eso es criar hijos de una manera padrecéntricas, un hogar centrado en el hijo. La razón por la que yo te disciplino es porque me avergonzaste. ¿Qué van a decir los demás? No, lo hacemos porque queremos criar hijos bajo el reino de Cristo para que se sometan a Cristo y se conviertan a Cristo. Pero para terminar, Pablo añade algo más en un sentido positivo. Negativamente nos ha dicho lo que no debemos hacer. Ahora positivamente nos dice lo que sí debe hacer aquel padre cristiano que ha sido impactado por la gracia de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, o bajo el reino y el gobierno del Señor.
Disciplina y amonestación son los dos elementos que están aquí. La disciplina, aquí en nuestro texto, puede ser descrita como una educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigos. Eso es lo que se conoce también como la disciplina comunicacional. Y está la disciplina correctiva. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Eduquen a sus hijos usando una educación mediante reglas y normas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen estas reglas y normas? De la palabra del Señor. Pero debes hacerlo. La Biblia establece que todo padre que ama a su hijo debe disciplinarlo y amonestarlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno le toca ver a niños que uno se pregunta, ¿estos niños alguna vez los han disciplinado? ¿Alguna vez su padre habrá exhortado o disciplinado a esta niña o niño? No hay ley. Y los padres parecen tenerle miedo. O esperan que el domingo en la iglesia tenga un comportamiento recto cuando los otros 6 días de la semana el padre no ha hecho nada para que su hijo se someta a la voluntad de Dios. Hijos, lo que sus hijos son aquí el domingo es un reflejo de lo que son en casa. ¿Sabían eso? No es otra cosa. ¿Se han escuchado eso? Es que en la calle pareces otro. Es el mismo. Pero como dije al principio, los padres han renunciado a su labor. Otros son los que están criando a tus hijos. Esta semana me topaba con una hermana, venía de regresar a sus niños en el colegio y estábamos conversando y ella me dice, necesito cambiarlos de colegio, pero una de las cosas que quiero es un colegio donde ellos puedan estar hasta el mediodía nada más, pastor. Porque otros que he conseguido hasta las 4 de la tarde los tienen. Y eso están recibiendo educación de otros. Es otro el que está criando a mi hijo. Yo necesito que ellos salgan temprano, que se expongan lo menos posible a eso. Y el resto de la tarde estoy yo discipulando a mis hijos, amando a mis hijos, entrenando a mis hijos. Pastor, es una tarea que implica tiempo, pero vale la pena, pastor. Yo le dije, amén. Pocas son las que piensan como tú. Y no me estoy refiriendo a mujeres impías, cristianas. Piensan todo lo contrario a eso. Cristianas. Si no disciplinas y amonestas a tus hijos, le estás haciendo un daño a tu hijo. Alguien decía, cuando un padre da a sus hijos una amplia libertad, eso puede sonar a que tiene una mente abierta, cuando lo que sucede en realidad es que tiene una mente muy estrecha. Proverbios capítulo 13, versículo 24, declara lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, contraste, desde temprano lo corrige. Si no lo disciplinas, desde el punto de vista del mundo es, wow, tú eres una madre moderna. Qué chévere. Así es. Él es tu amigo. Dale libertades, que él tome decisiones desde muy pequeño. Déjalo ser libre. Si él quiere comer esto, que haga. Si él quiere ir allá que a la calle, que vaya. Tranquila. Pero según Dios, tú lo aborreces. Según Dios, que es el Padre por excelencia y quien un día juzgará a todos los hombres, dice, con esa actitud tú demuestras que tú lo aborreces. Pero cuando desde temprano lo corriges y lo disciplinas, muestras que lo amas. Mira, cuando yo iba a la mesa a comer, mi papá no le gustaba que se escuchara risas ni nada. Pero a nosotros parecía que nos decía todo lo contrario. Más nos daba risa. Y obviamente el castigo venía. Y a la mesa iba sin nada. Yo estaba jugando con mis carros, los carros allá y a la mesa, porque vas a comer, vas a hacer eso. Hoy están los niños comiendo y están en el celular.
Sí. Ustedes no tienen ni idea a la porquería a la que ellos pueden tener acceso. No tienen ni idea. ¿Ustedes han leído de la cantidad de niños que ya se están exponiendo a la pornografía y al abuso infantil? ¿Sí han leído, padres? ¿Sí se están entrenando para ser padres? ¿O para ustedes ser padres es, ahí te dejo la comida, nos vemos? En la tarde comieron, sí, muy bien, voy a estar estudiando, hablamos más tarde, vamos a ver una película después hasta mañana, descansar. ¿Es así como ustedes llevan la paternidad? Les decía al principio que los padres son protectores. Lamentablemente, mucho del abuso infantil que ha sucedido a lo largo de los años es gran responsabilidad de los padres, que han entregado a sus hijos a que otros los cuiden. Ahora los hijos son niños para unas cosas y adultos para otras. El padre es el que decide. Lo que le convenga, para esto ya es adulto. Para esto no, tú eres niño. Y forzan incluso a los hijos a entrar en una etapa de su vida para la cual no están ni siquiera preparados. ¿Pero por qué? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Debemos ser protectores, no tengo tiempo, debemos ser protectores. Protege a tus hijos. Y para eso implica dedicación, tiempo, amor, gracia. Si no, ¿para qué traen hijos al mundo? Para decir, yo sí no lucho con el tema de la infertilidad, yo sí tengo mis muchachos, sí tengo más que aquel, y mis hijos son bellos. Y Pablo dice no solo la disciplina, sino amonestación del Señor. Y esa palabra amonestación implica una enseñanza completa de la palabra de Dios. ¿Qué implica eso? Que el padre cristiano debe estudiar su Biblia. Tú la estudias como padre para fortalecer tu relación con Dios. No solo para saber cosas de la Biblia. Es triste que la gente hoy estudie la Biblia solo para saber cosas y ser cool porque es controversial. Tú tomas la Biblia para hacerla tuya, para que tu deleite y tu amor por Cristo sea tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que sea inevitable que los hombres lo noten. Cuando a mí la gente me dice, mire, yo me he leído tantos libros, yo me gradué en tal, yo estudio tal, yo le digo, wow, tú tienes más responsabilidad que el pentecostal, que no se ha leído un solo libro de teología. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes más conocimiento de la doctrina, de ti se espera más piedad. Cuando alguien dice, yo soy esto, yo leo esto, yo sé esto, wow, entonces tú debes ser más piadoso que cualquier otro. Pero si eso no se ve, ay papá. Por eso, padres, no estudien sus Biblias solo para conocer cosas de la Biblia. Háganlo para fortalecer su relación con Dios por medio de Cristo en el poder de su Espíritu. Para que tu amor por Jesús sea cada vez mayor. Que tu amor por tu Redentor sea cada vez más grande. De tal manera que cuando te sientes a hablar con alguien, la gente diga, este no sabe hablar de otra cosa que no sea de su amor por Jesús. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia de aquí, habla la boca. Debes enseñarle a tus hijos a ver el mundo a través de la palabra de Dios. Debes enseñarle a tus hijos los dos caminos que existen. El camino de sabiduría que lleva a la vida, debes enseñárselo. Pero también el camino de la insensatez que lleva a la muerte, debes enseñárselo. Realizar esta labor implica tiempo. Implica estar con ellos. Alguien decía, tengo un solo consejo para ti, padre. ¿Cuál? Dedica tiempo a tus hijos. Algunas aplicaciones para cerrar.
Padres, criar hijos es enseñarles que viven bajo un reino soberano, y ese reino es el de nuestro Señor Jesucristo. Criar hijos es criar hijos bajo el reino de Dios y no bajo nuestro reino. Tú crías hijos para Él. Los puritanos decían, nosotros tenemos hijos por 2 razones. 1, para la gloria de Dios, y 2, para el bien de la sociedad. Evitemos tener hogares padrecéntricos, donde todo gire alrededor de los padres, lo que quieren el padre, el llenar el estándar del padre. Pero también evitemos tener hogares niñocéntricos, donde todo sea centrado en el hijo, donde él es el rey, donde él es el que manda, es lo que el niño dice. Sino oremos y trabajemos en dependencia del poder de la gracia de Cristo para tener hogares cristocéntricos, centrados en Cristo, donde se note en ese hogar que la autoridad de ese hogar es Cristo. Padres, disciplinen a sus hijos cuando desobedezcan. No los hagan para avergonzarlo. No los hagan controlados por la ira. Miren, Dios es nuestro Padre, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando le fallamos, cuando pecamos contra Dios, Él nos exhorta, Él nos amonesta como lo hizo con David a través de Natán. Él nos corrige. Pero ¿saben qué no hace Dios cuando pecamos? Él no derrama su ira sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque la derramó en su Hijo. Entonces, ¿con qué derecho te crees tú como padre de que cuando tu hijo falla, de derramar tu ira sobre él? Padre, disciplinen a sus hijos con amor, procurando su bien, usando la ley acompañada de la gracia del Evangelio. Por último, padres, instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. Enséñenles el camino de la vida y adviértanles sobre el camino de la muerte. No se cansen de hacerlo. ¿Ustedes han escuchado esas palabras de Pablo? No te canses de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque uno se cansa de hacer el bien. Agota. Desgastarse por otros y procurar el bien de otros. Agota, desgasta. Y por eso Pablo dice, no te canses. No te canses de hacer el bien. Sean cariñosos con sus hijos. No hay pecado en que les muestres afecto a tus hijos. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo no soy así. Quizás mi padre esté escuchando este sermón. Y yo debo ser sincero con él también ahora yo. Yo hubo un momento donde adoraba cuando mi papá llegaba borracho. ¿Saben por qué? Porque era el único momento que lo veía feliz. Yo no sé todo lo que vivía mi padre en su semana, no lo sé. Lo difícil que podía ser para él llevar el pan en la casa y sustentar a 4 muchachos. No lo sé. Pero no quiero tampoco justificarlo. Pero yo anhelaba eso. Era el día donde él me tomaba y me cargaba. Me hacía cosquillas, jugaba conmigo y lo veía sonriente. Y yo no voy a decir, bueno, ahora voy a ser áspero con mis hijos porque mi padre fue áspero conmigo. No. No voy a echar la culpa al pasado. Yo doy gracias al Señor que Dios salvó a mi padre. Y espero que esta sea un área en la que él pueda crecer cada vez más. Pero yo tengo el ejemplo del mejor padre, quien no solamente exhorta a sus hijos, sino que los estimula en amor y les recuerda a través de cada una de estas páginas, cada día cuánto nos ama. Y eso transformó mi manera de ver la paternidad, aun cuando Dios no me ha dado hijos. Ha puesto a mi alrededor muchos a quienes he tenido que cuidar como un padre. Por eso, sean cariñosos con ellos. No permisivos, cariñosos con ellos. Oren con ellos. Alaben a Dios con ellos. Pasen tiempo de calidad con ellos.
hablándoles de Cristo y modelando el carácter de Cristo. Háganlo. Háganlo. Me gustaría cerrar con una historia que escuché recientemente sobre la importancia de la paternidad y sobre la influencia tan grande que puede tener un padre que ama a Cristo sobre un hijo. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre un misionero que se llama John Paton. Esto fue en los años 1800 aproximadamente. Él fue un misionero que se caracterizó por ir a esas islas donde había caníbales, con el deseo de compartir el evangelio. Y le voy a leer una historia que él contó sobre su padre. Quiero que todos ustedes como padres estén atentos. Él dice que él estaba saliendo de su hogar con la meta de ir a la escuela de divinidad con el fin de prepararse para el servicio misionero. Anteriormente los hombres entendían que ir a un seminario era prepararse para servir a la iglesia local, no simplemente para tener un vocabulario teológico. Todo el que iba al seminario se preparaba con una meta: ¿cómo todo este conocimiento puede ayudarme a servir en la iglesia donde Dios me ha puesto? Y él se fue a preparar allá. Y él apenas tenía unos 20 años. 20 años solamente. Y la distancia desde su pequeño pueblo hasta la estación del tren era de unos 60 kilómetros. Lejos. Y él, recordando ese día, él cuenta lo siguiente. Él dice que su padre lo acompañó los primeros kilómetros. Y mientras iban caminando, su padre le iba compartiendo consejos, lloraba, lo abrazaba y le compartía consejos, lloraba, lo abrazaba y le compartía consejos. Luego, los siguientes kilómetros, su padre en un momento guardó silencio. Silencio total. Su padre llevaba su sombrero en la mano, guardando silencio, pero cuando Paton mira a su padre, lo ve que está moviendo los labios. Su padre lo que estaba haciendo era orar silenciosamente por él. Y cuando el padre levantaba su rostro y lo miraba, los dos lloraban. Cuando llegaron al lugar donde se iban a separar, el padre tomó la mano de su hijo y le dijo de una forma solemne: que Dios te bendiga, hijo. Que el Dios de tu padre te prospere y te aleje del mal. El padre no decía más nada, pero seguía moviendo los labios. Seguía orando por su hijo. Luego se abrazaron, lloraron y se alejaron. Luego Paton voltea a ver si su padre todavía estaba por allí. Y cuando él voltea, ve que su padre estaba haciendo lo mismo. Pero Paton dice: seguramente mi padre siguió orando por mí. Luego de esto, el misionero John Paton se comprometió delante de Dios a vivir una vida santa que no traiga deshonor a ese padre que Dios le dio. Lo había influenciado tanto en la piedad, lo había criado para vivir bajo el reino de Cristo, de tal manera que la única motivación que él tenía cuando se alejó de su padre fue: yo no voy a deshonrar a este padre que Dios me dio. Amados hermanos, ese es el tipo de padres que debemos ser. Que influenciemos de tal manera a nuestros hijos a vivir bajo el reino de Cristo, que lo único que ellos quieran en el futuro sea vivir bajo el reino de Cristo. Oremos.